¿Qué tal, amigos de Espacio Libre México? Los carroñeros descarados. La oposición y sus medios de comunicación en México han cruzado los límites, con una feroz campaña de manipulación y mentiras. Ciertos sectores de la oposición están utilizando el dolor de las víctimas y una tragedia real para atacar al gobierno de la Cuarta Transformación. Es alarmante que en este contexto la oposición haya optado por distorsionar los hechos en lugar de exigir responsabilidades a quienes realmente las tienen. A pesar de que las autoridades estatales y municipales de Jalisco son responsables directos y principales en la gestión del caso del Rancho Izaguirre, no se ha mencionado ni una sola vez que esas autoridades, bajo la gestión del exgobernador del partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, son las encargadas de la seguridad en el Estado. En lugar de abordar esta realidad, la oposición ha preferido difundir mentiras y falsedades, atacando únicamente al gobierno federal sin fundamento alguno. Uno de los episodios más grotescos de esta campaña de manipulación ocurrió en el Senado de la República, cuando la senadora Lili Téllez, en un acto de cinismo y oportunismo, llevó unos zapatos a la tribuna para hacer escarnio de las víctimas. Su intento de manipular la tragedia y responsabilizar únicamente al gobierno federal es una muestra del desprecio político de la oposición, que no tiene reparos en usar el dolor ajeno para sacar raja política. Desde la más alta tribuna del Congreso de la Unión, hoy me dirijo a las madres buscadoras de los hijos desaparecidos por el narcoestado de Morena en México. En primer lugar, aquí dejo un par de zapatos que pertenecieron a alguien para el tipo más despreciable de México, para Noroña. Hágaselos llegar. Y en segundo lugar, aquí dejo otro par de zapatos de lo que es un holocausto, un campo de exterminio en Jalisco, a la que se burló y se fue a bailar, a la presidenta Sheinbaum. Háganle llegar otro par de zapatos. Si se los van a robar, los dejo aquí. La senadora, a quien le llaman la loca del Senado, al parecer olvida, pues a su conveniencia, que fue el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de su mismo partido, el PAN, fue quien inició la espiral de violencia en México con su fallida guerra contra el narcotráfico. Durante ese periodo, el gobierno panista sirvió de manera vergonzosa al cártel de Sinaloa. Una situación que terminó con el encarcelamiento de su brazo derecho y secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, quedando demostrado, con hechos, de que el gobierno de Felipe Calderón sí fue un narcogobierno. El cinismo de la oposición es tal que en lugar de reconocer su responsabilidad en la violencia que asoló a todo el país, ahora se presentan como los defensores de la justicia, mientras silenciaron el desastre que ellos mismos dejaron tras de sí. Lo más grotesco de este circo político es la hipocresía con la que se mueven, con la que se mueve la misma oposición que hoy se erige como defensora de las víctimas, que es la misma que silenció durante años los crímenes de Estado y las masacres perpetradas en tiempos de su gobierno. Esta oposición que con descaro defiende a una candidata cuya hermana es secuestradora y que está siendo ya condenada a 89 años de prisión, no tiene ninguna moral para señalar a los demás. Son los mismos que no han dado la cara por las atrocidades que ocurrieron bajo su mandato y que por conveniencia política prefieren poner el foco de atención en el gobierno actual, cuando las pruebas de su fracaso están ahí a la vista de todos. En cuanto a los medios de comunicación, los conocidos como chayoteros están más desesperados que nunca. Personajes como Loré de Mola, como Ciro Gómez Leiva, como Joaquín López Dóriga,
como el payaso Broso y el colmo, Carlos Alarraqui, quienes durante muchos años han servido a los intereses de los poderosos. Ven cómo su poder se desvanece frente a la creciente legitimidad del gobierno de la Cuarta Transformación. Su estrategia de desinformación ya no tiene el mismo impacto. Bueno, ya no tiene ningún impacto. ¿También qué opina respecto a los políticos que intentaron sacar raja y se aventuraron a decir incluso falacias, ¿no? Que hoy se demuestra que no había crematorios, o al menos en las pruebas que hicieron en los recorridos no aparecen? ¿Qué opina respecto a esta actitud carroñera de alguna manera? Pues sí, es que ya vamos a presentar quién fue el primero que habló de esto. A ver si nos ayudan ustedes también de dónde. Revisen quién de estos personajes de la oposición fue el primero que habló de esto, y de ahí cómo se va retomando, cómo después de eso sale lo de narcopresidenta, narcoexpresidente, cómo se fue construyendo. Y repito, respeto siempre de nosotros a las familiares de las víctimas, siempre. No, la confrontación nunca va a ser, nunca nos vamos a confrontar con ellas, con ellos. Ellos tienen un dolor que es perfectamente entendible y que nosotros tenemos que estar cerca y apoyar, y todo el trabajo que estamos haciendo. Pero esto otro, pero además muchos de ellos fueron funcionarios de Calderón. ¿Cuánto tenía el PAN la última vez en una encuesta? Revísenlo también. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué no hablan de la guerra contra el narco? Lo importante es que la gente, todo el pueblo de México, sepa qué pasó ahí, y también cómo se construyen estas historias y quién las construye. Porque hay un periodista por ahí especializado en montajes, nada más hay que oírlo. Yo no lo oigo, la verdad, nada más lo veo aquí cuando traen la infodemia, el detector de mentiras. Las campañas sucias, las mentiras y la manipulación de la opinión pública están resultando cada vez menos efectivas, porque el pueblo ya no se deja engañar tan fácilmente, pero hasta con exceso de cinismo y descaro aceptan ser carroñeros. Vea usted esto. En contra de nuestro movimiento, que como buenos carroñeros, bastante hipócritas. Mira, Claudia, te voy a platicar una historia que sí sabes. Ustedes tienen más de 3,000 cuates que les pagan arriba de 30,000 pesitos al mes. Entonces, a mí no me ofende que me digas carroñero, porque yo sí soy carroñero. México necesita un debate serio y honesto. No más manipulaciones, ni discursos vacíos. La oposición, en lugar de utilizar el sufrimiento de las víctimas como una moneda de cambio en su lucha por el poder, deberían asumir su responsabilidad histórica en la violencia que azotó al país. Solo así se podrá construir una nación verdaderamente justa y pacífica.